¿Qué tal? Dios les bendiga. Qué gusto saludarles, mis queridos hermanos. Un poquito ausente, pero bueno, aquí estamos cubriendo compromisos. Hay buen compromiso a los que toca también ponerles el pecho. Pero aquí estamos, gracias al Señor, saludándoles donde quiera que estén. Y bueno, seguimos trabajando para llevarles a ustedes este contenido cristiano, el mejor contenido. No tengo nada en contra de otros que hacen por allí cosas, no, yo aquí les traigo la verdad. Y no traigo videos aquí para polemizar y que vamos, no, les traigo la verdad, es la verdad. Si se trata de falsa doctrina, voy a mostrarles qué falsa doctrina. Si voy a predicarles la verdad, les voy a hablar del evangelio. Si eso despierta en algunos polémica, no les gusta, ya ese no es mi problema. Pero me aseguro de lo que les voy a hablar por aquí es la verdad. Y la verdad es Cristo. Hoy, en esta ocasión, oiga. No es política de lo que les voy a hablar, pero toca mencionarles algo que tiene que ver con. Pero repito, no es de política. El presidente colombiano Gustavo Petro está pidiendo un ejército mundial para destruir, para desaparecer a Israel. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le quedó el ojo? Un enemigo más que tiene Israel en este hemisferio, en América del Sur. El presidente Gustavo Petro de Colombia pide un ejército mundial. Claro, eso está en la Biblia. Y eso viene, un ejército que va a ir a desaparecer a Israel. Lo que es extraño es que un personaje de estos de por acá lo pida, porque se supone que uno conoce quiénes son los enemigos de Israel. Unos cuantos que han aparecido por acá, por esta zona, como lo fue Hugo Chávez Frías, que ya no está, que ya desapareció, se declaró enemigo de Israel. Y ahora Petro está siguiendo sus pisadas. Aquí les traigo lo que dijo Gustavo Petro acerca de un ejército mundial. Ustedes lo van a juzguen ustedes porque no les voy a hablar de política. Yo no vengo a hablar de política. Juzguen ustedes lo que dijo este señor. Y luego vamos a oír a nuestro hermano Antonio Restrepo hablando de este ejército mundial que va a ir por Israel. Pero Petro, el presidente colombiano, lo está pidiendo y él dijo que él iría a integrar esa fila, ese ejército que iría contra Israel. ¿Qué le parece a usted o cómo le parece más bien? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted de este personaje? Tremendo. Vamos a escuchar las palabras de Gustavo Petro. Y luego vamos a escuchar a nuestro hermano Antonio Restrepo. Miren lo que dijo Gustavo Petro. Conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martín, de Artigas, de Santa Cruz. Ahí escucharon ustedes, llamando a las naciones para integrar un ejército mundial. Pero él es claro y él dice, aquellos que odian el genocidio, porque eso es lo que ellos dicen, pero todos sabemos que son los enemigos de Israel. Todas las naciones que odian a Israel, según la Biblia, son enemigos de Dios. Este es un nuevo enemigo. Bueno, para mí es un nuevo enemigo.
porque yo conozco sus ideas políticas, sé que es de izquierda, sé que apoya el aborto, sé que apoya el homosexualismo, el lesbianismo. Él en Bogotá una vez se arropó con la bandera de los homosexuales, cuando gusten les puedo mostrar eso. Esa es la gente de él, dice él. Acaba de nombrar un ministro, que ese ministro dijo que no lo llamaran ministro, sino ministra, el ministro de la igualdad. Pues todas esas políticas de él yo las conocía, pero lo que no sabía yo era que él era enemigo de Israel también, el señor Gustavo Petro. Esa yo no la sabía. Se los confieso. Lo demás sí, siempre lo he sabido. Pero esto, convocando un ejército mundial, yo no lo sabía. El presidente colombiano es enemigo de Israel también. Vamos a escuchar a nuestro hermano Antonio Restrepo hablando de ese ejército que se va a conformar para atacar a Israel. Lo que no sé si el señor Gustavo Petro está en ese ejército, pero ese ejército viene. Son enemigos de Israel y son declarados por Dios enemigos de él también. No lo digo yo. Lo dice la poderosa palabra del Señor. El que os toca, toca a la niña de mis ojos, dijo Jehová. Y pudiera citarles más textos, pero vamos a escuchar a nuestro hermano Antonio para que él nos hable de este ejército que está por levantarse. Escúcheme, escúcheme. Porque lo que Petro dijo, yo no sabía que él era enemigo de Israel, pero de que se va a conformar el ejército, se va a conformar. Y ese ejército que se va a conformar para enfrentar a Israel, escúchame, se va a ver las caras con el mismo Dios. Miremos a nuestro hermano Antonio. Leamos una partecita de Ezequiel, el capítulo 38. Ezequiel capítulo 38 tiene un mensaje que va dirigido contra Gog. Gog es un futuro gobernante aquí, cuya influencia de este futuro gobernante o emperador será muy grande en un momento de la historia, especialmente a mediados de la gran tribulación o de la semana 70 de Daniel. Este hombre adquirirá una grandeza, una importancia tremenda, conocido aquí como Magog, que a la vez reina sobre una confederación de países donde no solamente está Rusia, sino que están los países del Mar Negro, incluyendo Turquía, incluyendo Hungría, incluyendo Bulgaria, y extendiéndose de ahí hasta Georgia y arriba, o Georgia, hasta arriba al Cáucaso, a lo que es Rusia, tanto en su parte occidental como oriental. Entonces, este reino o este imperio es demasiado grande, que incluye lo que es Persia. Aquí vamos a ver que se van a conjugar o que se van a unir en la historia inmediatamente futura países que tradicionalmente fueron imperios en el pasado y que de alguna manera fueron compañeros, defendieron causas en común, en fin, tuvieron mucho en común estos imperios que vamos a mencionar en la historia, comenzando desde el imperio medo-persa y otros imperios que van a estar ubicados en toda esta parte norte de Israel, de la tierra de Israel, ubicados en Israel, toda esa parte norte. Entonces, por eso comenzamos aquí leyendo unos primeros versos en Ezequiel. Aquí hemos de notar, para que no se confundan con Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Apocalipsis 28 dice que cuando Satanás sea suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones de Gog y Magog. Eso ya tiene un sentido distinto y es una profecía completamente distinta a la de Ezequiel 38 y 39. Allá el que convoca las naciones para la última guerra contra Dios es Satanás cuando sea suelto de su prisión. Pero el que está hablando aquí en Ezequiel 38 y 39 no es Satanás, es el Señor que está hablando contra esta confederación de reinos y de países
que en un futuro no muy lejos van a estar trayendo sobre Israel uno de los ataques más brutales que harán por aire y por tierra. Aquí está. Aquí hay otro mensaje que me dio el Señor. Estoy leyendo la NBV, Nueva Biblia Viva. Hijo de hombre, dirige tu mirada hacia el norte, hacia la tierra de Magog, y profetiza contra Gog, rey de Mesé y de Tubal. Aquí hay que hacer la precisión. Magog es un territorio y Gog es su rey de Mesé y de Tubal. Dile que el Señor Dios dice: yo estoy contra ti, Gog. Dice el Señor, le está diciendo a Gog: yo estoy contra ti, Gog. Pondré garfios en tus quijadas y te arrastraré junto a tu ejército hasta el lugar de tu castigo. Dice Dios: lo haré a pesar del poder de tu ejército, tus tropas y tu infantería y tu caballería, todos armados hasta los dientes. Tu misma suerte correrán aquí, Persia, Etiopía, y dice Ful, que es Libia, quienes se unirán a ti con todas sus armas. Así leí el verso 5, y luego dice el verso 6, así como Gomer y todas sus huestes, y también los ejércitos de Beltogarma del norte distante, además de muchos otros. Aquí volvió a describir, cuando se refiere a Gomer, está refiriendo la actual región conocida hoy como Turquía. Y cuando se refiere a la parte un poco más arriba, que dice en el final del verso 6, también los ejércitos de Beltogarma, del norte distante, eso es Armenia arriba, y toda la región del Cáucaso, y muchos otros. Prepárate, permanece movilizado, tú eres su jefe, es decir, Gog será un gobernante, dice, tú eres su jefe. Más adelante serás llamado a la acción. Al cabo de años distantes te lanzarás sobre la tierra de Israel, que estará en paz luego del retorno de su pueblo desde muchas tierras. Tú y tus aliados, por eso se ve que será una confederación de países, de reinos, que se van a unir para uno de los ataques más brutales que se harán contra Israel. De alguna manera, el más brutal que se hará contra Israel. Porque la batalla de Armagedón no es una batalla propiamente contra Israel, sino directamente contra el Señor de Israel, contra el Dios de Israel. Este ataque es contra Israel. En la gran Armagedón es cuando los reyes del mundo les da por hacerle una guerra al mismo Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta batalla de Gog y Magog la van a desarrollar para exterminar, para cumplir finalmente el propósito que tanto han tenido y por el que tanto han luchado, de eliminar, de borrar a Israel de la tierra. Entonces este ataque va dirigido, el más brutal de toda la historia, contra Israel. Distinto de la batalla de Armagedón que se da al final de la gran tribulación, que está dirigido es en contra del Señor. Entonces son dos eventos también distintos. Tú y todos tus aliados, un vasto y temible ejército, descenderán sobre ellos como una tormenta. Por eso dice que será un ataque por aire y por tierra. Descenderá sobre ellos como una tormenta y ocuparán la tierra como si fueran una nube. Eso dijo el verso 9. Pues en ese tiempo un malvado pensamiento se habrá introducido en tu mente y tendrás intenciones destructivas contra mi pueblo. Es decir,
tendrás intenciones destructivas, es decir, el propósito, la intención de destruir completamente a Israel. Tú habrás dicho, Israel es una tierra indefensa de pueblos sin murallas. Marcharé contra ella y destruiré a esa gente que vive tan confiada. Dice, destruiré a esa gente, destruiré a Israel. Yo iré a aquellas ciudades que en un tiempo estuvieron desoladas, pero que ahora están otra vez llenas de gente, a las que han retornado desde todas las naciones donde estuvieron exiliados. Y dice, dirá Gog, o el gobernante de esta vasta región del mundo, capturaré mucho botín y muchos esclavos, pues la gente ahora es rica en ganado y tierra y es muy productiva. Pero Sabá y Dan, los príncipes mercaderes de Tarsis, con quienes ella comerciaba, preguntarán. Tarsis aquí es Europa, Tarsis es España y por reflejo España es la puerta de Europa. Recordemos que España está en los límites de África y de Europa. Pasando Melilla o pasando ahí el canal del estrecho de Melilla, si va uno de España hacia allá, ya luego se encuentra con África. Ahí está Marruecos. Y de tal manera de que aquí Tarsis no solamente representa España, sino la puerta a todo un continente como es Europa, y por reflejo a todo el continente americano, ya que de alguna manera este continente o el continente americano pues fue colonizado y dependió por siglos de los europeos. Entonces, esa es lo que se está refiriendo. Y se muestra una respuesta tan tímida cuando esta grande federación de países que se unirán, todos enemigos de Israel, que se unirán para exterminarlo, la respuesta que dará Europa será una respuesta tímida y sin ninguna autoridad. Simplemente les va a decir que han venido para llevarse su ganado y para tomar riquezas y dejarlos pobres. Eso es todo la protesta que va a levantar Europa y América en aquel día. Es decir, ni Estados Unidos levantará la voz como lo hace hoy, ni Europa. Nadie va a levantar la voz a favor de Israel con autoridad en ese tiempo que está describiendo Ezequiel 38. Pero antes de seguir sobre Gog y Magog, quiero mencionarles brevemente el propósito de los dos capítulos anteriores, es decir, del 36 y el 37. En el capítulo 36, leemos la introducción del capítulo 36, dice, hijo de hombre, profetiza a los habitantes de las montañas de Israel y diles, escuchen este mensaje del Señor, sus enemigos han hablado con desprecio de ustedes y han reclamado sus regiones altas, antiguas como suyas. Aquí dice que estas naciones, comenzando por Moab, que es la que encabeza aquí, comenzando por el país de Moab, es decir, Jordania, y a partir de Jordania todos los países panarábicos o de origen árabe, que se han levantado contra Israel una y otra vez, que en el pasado, después de que cayó el imperio bizantino y que vendría el imperio otomano, ellos hicieron suya esa tierra y la manejaron y la poblaron y la explotaron a su manera, con la condescendencia desde luego de los imperios que vinieron, no solamente los otomanos, sino otros que los toleraron, y en los que algunos, la famosa era de los cruzados de Europa, fueron a tratar de recuperar esa tierra supuestamente para la Iglesia Católica en la época de los cruzados,
porque de esta tierra se habían apoderado los panarábicos, es decir, los países árabes, los musulmanes. Se habían apoderado de esa tierra. Entonces va a venir toda esas guerras, pero realmente ellos son los que manejaron esa tierra a su manera y vivieron allí, y Israel estuvo por siglos por fuera de su propia tierra. Entonces eso es lo que está describiendo aquí, y Dios dice que esa tierra, aquí les dijo en ese capítulo, que esa tierra que les fue arrebatada, que les fue quitada por estas naciones, estando primero Moab en cabeza de todo este asunto, Dios se las iba a devolver, y no se las iba a devolver por lo que ellos son, sino por lo que Dios es. Veamos brevemente por qué les devolverá Dios esa tierra. Verso 16 en adelante. Luego vino este mensaje del Señor. Estoy en el 36:16. En el verso 7 de este capítulo 10 dijo, Dios juró por sí mismo de que le devolvería esa tierra. Hace Dios un juramento en el verso 7. Y aquí les dice en el verso 16, luego vino a mí este otro mensaje del Señor, hombre o hijo de hombre, di al pueblo de Israel. Estaba viviendo en su propia tierra, es decir, que Israel estuvo viviendo en su propia tierra, pero cuando vivían en su propia tierra, la contaminaron con sus malas obras. Para mi devoción era tan repugnante como si fueran trapos manchados de sangre, dice Dios. Ellos contaminaron la tierra con homicidios y sus homenajes a los ídolos, así que lancé mi cólera sobre ellos. Los envié al exilio, es decir, que ellos hayan ido y hayan sido despojados de esa tierra, fue la respuesta de Dios a su desvío, a su descarrío, que se apartaron del Dios verdadero, haciendo cosas abominables delante de él, y Dios dejó que los romanos y otras naciones los expulsaran de allí. Los envié al exilio, dice el verso 19, en muchas tierras, así como los castigué por la forma perversa en que habían vivido. Pero cuando estaban esparcidos entre las naciones, esto fue lo que ellos vivieron. Recordemos que los judíos esparcidos entre las naciones, el mundo religioso los convirtió en objeto de odio y de burla. ¿Cómo se burlaban de ellos? Dice este verso 20 que estoy leyendo, dice, sobre mi intachable fama, porque las naciones decían, estos son el pueblo de Dios, y él no pudo protegerlos de la desgracia. Dice, estos judíos se llaman a sí mismo pueblo de Dios, y su Dios no pudo protegerlos de la desgracia, cuando el mundo los convirtió en objeto de odio, tanto que toda epidemia y enfermedad que se suscitaba en Europa y en Asia se la atribuirían a ellos. No les permitían vivir junto al resto de las personas, tenían que vivir como esclavos. Cuando les permitieron vivir en los países musulmanes, lo hacían, pero prácticamente pagando el derecho a vivir ahí a alto costo. Tenían que trabajar peor que esclavos para reunir una cuota como una especie de vacuna para que tenían que llevarla al gobernante musulmán, llegar y postrarse en tierra y estirar la mano y entregarle el dinero para que les permitiera vivir en esa tierra. Eso fue demasiado humillante, y la burla que hacían, y estos se llaman pueblo de Dios, y su Dios no pudo librarlos, no pudo protegerlos de la desgracia, dijo el verso 20. Eso hace que Dios entonces entre en el escenario y se ponga a favor de Israel. Yo estoy preocupado por mi reputación, dice Dios, la que fue dañada por mi pueblo en todo el mundo. Aquí no fue solamente en el Oriente, sino en todo el mundo.
Verso 22, por tanto di al pueblo de Israel, el Señor dice, los traeré de vuelta a su tierra nuevamente, pero no porque lo merecen, lo estoy haciendo para proteger mi buena reputación que ustedes han puesto en entredicho entre las naciones. Yo limpiaré mi gran fama que ustedes han dañado, y la gente del mundo sabrá que yo soy el Señor. Yo seré honrado ante sus ojos a liberarlos del exilio de entre ellos. Verso 24, porque los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, aquí Dios está diciendo que los traerá. Y en efecto, esta profecía se cumplió a partir del año 48. Aunque desde el año 1909 se les permitió poco a poco llegar a una pequeña colonia de judíos a lo que hoy es Tel Aviv, fueron llegando algunas familias por allí. Sin embargo, pues fueron declarados o reconocidos como Estado, el Estado de Israel, a partir del año 48, aunque la tierra que se les dio fue un corralito, es decir, lo que las Naciones Unidas le asignaron a Israel como su Estado, era un pequeño corral en un 65% desierto absoluto, es decir, desierto total. Eso no es lo que hoy es el territorio que hoy ocupa Israel, porque el territorio que hoy ocupa Israel lo ha venido ganando es con las grandes guerras que se han realizado. Entonces le entregaron ese pequeño corral y a partir de ahí pues comenzaron a regresar de los pueblos lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, este capítulo 36 está contando lo que pasaría a partir de 1909 y especialmente a partir del año 1948. Ahora, el capítulo 37 no cambia de tema, sino que el Señor le dice esto a Israel. El valle de los huesos secos, Dios describe a Israel disperso hasta antes del 48 por las naciones como un montón de huesos secos y en gran manera en un gran valle. Dice así, la fuerza del Señor vino sobre mí y me llevó por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos que estaban esparcidos por todas partes del suelo. Él me hizo pasar entre ellos y me dijo, hombre mortal, ¿pueden estos huesos secos llegar a ser gente viva? Le pregunta Dios al profeta Ezequiel. Dice Ezequiel, yo respondí, Señor, solo tú sabes la respuesta a eso. Luego me dijo que hablara a los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor, que dice, yo les haré revivir y respirar de nuevo. Volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes, los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Eso les está diciendo. Así terminé de leer el verso 7. ¿Quiénes son esos huesos secos? ¿A quién se refiere Dios cuando le habla al profeta Ezequiel de valle con huesos secos? El verso 11 dice, luego el Señor me explicó. Aquí en el verso 11, el Señor le explica qué significan esos huesos secos. Luego el Señor me explicó lo que la visión significaba. Estos huesos, me dijo, representan a todo el pueblo de Israel. Note, no representan los pecadores del mundo, en todo el mundo no, representan al pueblo de Israel. Ellos dijeron, hemos llegado a ser como un montón de huesos secos, toda esperanza se ha ido de nosotros. Ellos dijeron cuando estuvieron dispersos por las naciones, perdieron toda esperanza y dijeron que ellos eran como un montón de huesos secos. Pero el verso 12 dice, pero diles que el Señor Dios dice, pueblo mío, yo abriré los sepulcros del exilio. Cuando habla de los sepulcros está refiriendo al exilio que ellos han vivido en diversas naciones del mundo. Y los haré subir de nuevo
y haré volver a la tierra de Israel. Entonces pondré fin. Oh pueblo mío, sabrán que yo soy. Entonces por fin, aquí viene, verso 13. Entonces por fin, cuando a partir de que Dios los estableciera en su tierra y que se sientan seguros, entonces por fin dice Dios, oh pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Oh Israel, los que están allí saben que están allí porque Dios los ha devuelto. Si no han sido exterminados por los enemigos, es porque Dios los ha guardado y lo ha protegido, y lo ha dicho su primer ministro más de una vez, en más de una ocasión, en diversos escenarios. El verso 14 dice, yo pondré mi aliento de vida, el espíritu en ustedes y vivirán, volverán a su hogar en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hecho exactamente lo que prometí hacer. Y el verso 22 de ese mismo capítulo 37 dice, ¿para qué? Para reunirlos como una sola nación. Dice Dios que los recogería en el verso 21, pues el Señor Dios dice, yo estoy juntando al pueblo de Israel de entre las naciones y trayéndolos de vuelta alrededor de todo el mundo a su propia tierra. Dice que los está trayendo de vuelta de los diversos países del mundo, trayéndolos de regreso a su tierra para reunirlos como una sola nación, dicen los versos 21 y 22. Esta profecía es la que viene en pleno cumplimiento a partir del año 48 hacia acá. Esto es lo que se ha venido cumpliendo a pesar de los grandes ataques, las intenciones de exterminarlos. Dios los ha sostenido en esa tierra y antes ha ido trayendo más judíos, animando a más judíos de diversos países del mundo para unirse a la causa y especialmente para ir a vivir en esta tierra. Aquellos que hoy se conocen como colonos en la Cisjordania, ocupando territorio que, entre comillas, es territorio de los palestinos, sin embargo, han venido haciendo una especie de invasiones, colonizando, y por lo tanto, pues ese es otro motivo de choque ahí también con Cisjordania y con el gobierno palestino. Entonces, he ahí pues, todo esto se ha venido dando en pleno cumplimiento. Entonces, hasta aquí, lo que se está cumpliendo ahora, desde el 48 hacia acá, en los capítulos 36 y 37. Y ahí sí, nos ubicamos del todo en los capítulos 38 y 39. Entonces, vimos que aquí, en este capítulo, Dios tiene un mensaje para Gog, príncipe y soberano. A esta versión no dice príncipe, sino rey y soberano de Gog y Magog, de Mesé y de Tubal. Para uno tener alguna referencia de esto y saber a qué se refiere, hay que devolverse uno a Génesis 10 y ver la descendencia de Jafet. El segundo hijo de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé que sobrevivieron al diluvio, fue Magog. Y Magog luego va a tener unos hijos que son Mesé y Tubal. Y ahí dice Génesis 10, dice la región que ellos poblaron. Dice que ellos habitaron la zona del Báltico, la zona norte del Báltico, es decir, una franja, hablando de Mesé y Tubal, inicialmente hablando de Mesé y Tubal, habitaron una zona que está ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esa es la zona que ellos van a habitar,
que hoy corresponde a lo que llamamos Turquía, conocemos como Turquía, conocemos también como Hungría, conocimos como Bulgaria, pero aparte de eso, también mezclado con una cantidad de reinos que habían en toda esa zona que se extendían prácticamente desde Italia hasta arriba, la parte más norte de Europa, conocidos como los reinos eslavos, es decir, todos los reinos eslavos. Todo eso, de alguna manera, fueron poblados por otros descendientes de Jafet, que van a poblar todo lo que hoy es Georgia, o Georgia, perdón, en esta zona, Georgia, lo que es la Rusia que está hacia la parte oriental, hacia el sur de China, lo que es Bielorrusia, desde luego, y otra cantidad de países ubicados en esa zona del mundo, que ubicándose uno en Israel están en el extremo norte, ubicados uno en Jerusalén, ellos están exactamente en todo el norte de Israel. Entonces es bueno uno ubicarse más o menos. Entonces, recordemos, el imperio medo-persa, en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de Ciro el Grande, el imperio medo-persa se extendía desde el Golfo Pérsico hasta la parte más norte de esa zona, es decir, hasta lo que hoy es Rusia, en toda la zona alta del Cáucaso. Todo eso hizo parte del imperio medo-persa, incluyendo todos estos países del Mar Negro y del Mar Caspio, es decir, desde Turquía, desde Siria realmente, desde Siria hacia arriba, Azerbaiyán, Armenia, Azerbaiyán, toda esa zona fue parte de lo que fue el gran imperio de Ciro el Grande, toda esa zona, conocida en su tiempo como los eslavos, pues porque habían varios reinos de los conocidos como los eslavos o pueblos eslavos, de donde viene la palabra Eslovaquia, Eslovenia, en fin, todo esto eran pequeños reinos que se extendían y hacia arriba y hacían de alguna manera una sola federación. Era conocida también, fue conocida esa tierra como la parte más norte, como la tierra de los bárbaros. La tierra de los bárbaros que Alejandro en su tiempo dijo que esta gente, los bárbaros, es decir, los de la parte más norte, no servían ni para esclavos, pues eran demasiado rebeldes y no servían ni para esclavos, porque a la caída de los medo-persas vino el imperio de Alejandro, que siguió teniendo dominio sobre todos estos reinos ya mencionados, que antes le pertenecían al imperio medo-persa, y luego en esa zona, pues como van a pasar los años, entraría el imperio romano. En el imperio, pues más tarde, hablo de más tarde, siglos más tarde, vendría el imperio romano. En el imperio romano los medo-persas se independizaron del imperio romano y los romanos no entraron en contienda militar con ellos, de tal manera de que en el imperio romano estos medo-persas, lo que hoy es Irán, gozaron de una especie de independencia. Se perdieron los otros territorios que antes dominaban, pero ellos gozaron de cierta independencia. Va a venir después de los romanos, los bizantinos, y igual va a pasar. Y más tarde, pues va a venir cuando ya viene el Imperio Otomano, pues estos países mucho más quedaron libres, ya que el Imperio Otomano se redujo y ya fue mucho más pequeño. Solamente de esta zona antigua alcanzó a cubrir Hungría,
Bulgaria, es decir, de la parte del Mar Muerto, y desde luego Turquía, pues donde estaba su capital, y desde luego de ahí para abajo sí todos los países del Golfo Pérsico, incluyendo Israel, incluyendo España, que la dominaron por mucho tiempo, en la zona más sur de Italia, en fin, también fue grande, pero no tan grande como había sido el Imperio Medio Persa. Con el paso de los siglos, y eso hacía grandes rasgos para ubicar bien esa zona, que se le atribuye a Gog, en el futuro a Gog como el príncipe o rey o emperador de esa zona, también floreció en esa zona lo que fue el Imperio Mongol, que el Imperio Mongol es, después de los británicos, es el imperio más grande que haya habido, hablando de territorio, ya que alcanzó a cubrir un 25% de la superficie de la Tierra. El Imperio Mongol, que cubría todo lo que es Rusia, igual todos estos países de Europa, de Italia hacia arriba, los reinos eslavos, y el Golfo Pérsico se extendía a la China, a la India, en fin, cubrió y se apoderó de todos los países del Oriente, de la Asia Oriental y el centro de Asia, África y demás. Ese imperio mongol fue muy grande que habitó en esa tierra. Después también hay que advertir que en esa zona va a florecer con el tiempo lo que fue la Gran Federación de Naciones Rusas o el Gran Imperio Ruso, que otros conocen. Y así es esta zona que abarca los países desde China y toda esta parte norte de Europa y de Asia Central, generalmente han pertenecido por tiempos a un solo imperio, a un mismo imperio, ya sea los persas, ya sea los griegos, ya sea a los mongoles, ya sea al imperio ruso, en fin, entre otros. Esa gran zona es la que se conoce como la tierra donde Magog, el hijo segundo de Javed, tuvo una cantidad de descendientes que va a poblar esa tierra y que abarca todo el territorio de Israel hacia el norte. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando que esta guerra de Ezequiel 38 es la unión de naciones más grande que jamás se ha dado para ir especialmente contra un punto geográfico. Porque diríamos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, de alguna parte una región del mundo iba contra otra región del mundo, pero donde habían varios países. Pero es exclusivamente reunir de alguna manera más de un tercio de la población mundial. Imaginen la proporción. Reunir más, diríamos, como unas casi 2/3 partes del mundo. Casi 2/3 partes de los habitantes de la Tierra para ir contra un pequeño lugar geográfico como Israel, que es un corralito. Entonces, esta guerra de Gog y Magog tiene unas dimensiones y unas proporciones inimaginables. La proporción que será cuando movilicen tropas desde China, desde Norcorea, desde cantidad de aliados que tienen tanto los iranios o los persas o los iraníes de hoy, como Rusia, como Turquía, entre otros, y desde luego los países panarábicos, es decir, los de origen musulmán, reunidos todos, pues en este grupo, note que viene Persia, es decir, Persia es Irán. Se llamó Persia hasta el año 1935, de ahí para acá se llamó Irán. Note que en este grupo viene Persia, viene Etiopía, quiere decir que vienen los países de África, viene que es Libia, uno de los países
musulmanes. Cuando habla de Gomer está hablando de Turquía, y cuando habla de Bet-Togarma está hablando de Armenia, y está hablando de los países de ahí hacia arriba hasta el Cáucaso. Entonces, esta federación de países que van a venir contra la tierra de Israel, liderados por un hombre que la Biblia lo llama God, que es rey y soberano de Mesé y Tubal, es decir, teniendo su centro de mando en la parte más norte de Europa, o después ubicándose uno en Israel, a la parte más norte de Israel. Sin embargo, tiene sus dominios en todo este vecindario de Israel, tanto países de Asia como de África, porque Etiopía está en África, Bolivia está en África, en fin. Entonces, he ahí cómo será el inmenso poderío. Por eso a esta guerra de Gog y Magog contra Israel, poco tiempo le hemos dedicado, pero esto tiene unas proporciones astronómicas realmente. Que va a venir, será la invasión más grande jamás vista en toda la historia de la humanidad. Tanto que la guerra de Armagedón no reunirá esas proporciones, no tendrá esas dimensiones tan espantosas y destructivas como las va a tener Gog y Magog. Pero veamos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esa gente? Para abreviar, voy a leer del verso 14 en adelante. Del verso 14 del capítulo 38 de Ezequiel dice: por esto el Señor Dios dice a Gog: cuando mi pueblo esté viviendo en paz en su tierra, recuerde que Israel va a ser engañado. No todos, afortunadamente, pero el grueso del pueblo de Israel van a ser engañados con una falsa paz. Un gran gobernante, ese sí apoyado por toda Europa y el mundo occidental, el que va a surgir y se va a conocer como la bestia, este gobernante le va a prometer a Israel 0 guerras. Hará que todos los países enemigos de Israel, actualmente enemigos de Israel, firmen el tratado de paz supuestamente más serio. E Israel va a creer que es verdad y por lo tanto lo va a aceptar. Incluso, no todos, muchos en Israel van a creer que este gobernante mundial, que tendrá el apoyo de Occidente, que tendrá el apoyo de las Naciones Unidas, que tendrá el apoyo de diversos organismos internacionales, que tendrá el visto bueno prácticamente del mundo entero de amigos y enemigos de Israel, va a ser el Mesías. Muchos van a creer que este hombre será el Mesías. Las naciones del mundo lo van a ver como el Mesías, como el gran Salvador del mundo. El hombre que va a poner al mundo supuestamente de acuerdo y en paz, a vivir en paz. La profecía que dijo, o lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquel impío que describe el Salmo 55, 20, con una lengua, con una capacidad de convencer a la gente, a las naciones, a los pueblos, incluso a Israel, que mueve su lengua con una astucia, aunque veneno hay debajo de su lengua, dice allí. Y les hará creer que ha llegado el momento de paz, pero es todo un engaño. Léase el Salmo 55, 20 en adelante y descubrirá todo el veneno. Si se lee Isaías capítulo 38, 28, 14, también descubrirá que Israel va a caer desafortunadamente en esa trampa del engaño. Lo que dijo Daniel en su capítulo 9, el verso 27, cuando venga la última semana, que es la última semana, en la última semana, la primera parte de esa semana, esas semanas son 7 años, los primeros 3 años y medio son de una aparente paz.
de una paz aparente, en la que Israel va a creer que llegó el momento de su paz. Las grandes compañías y empresarios del mundo que son judíos trasladarán sus grandes capitales allí, sus empresas allí, en fin, creyendo de que a partir de ahí sí van a vivir en paz con todos sus vecinos y todas las naciones del mundo, supuestamente viéndolos ya no con ojos de destrucción, sino de paz. Entonces Israel se convertirá en el centro de la economía mundial. Y cuando Israel se convierta en el centro de la economía mundial, en ese periodo de paz, de esa falsa paz que va a haber en esos 3 años y medio, va a despertar la envidia de los enemigos tradicionales de Israel y especialmente de todas esas grandes federaciones de países desde Asia Oriental y desde luego los países de Asia Central, de África y toda esta confederación de países desde Turquía, incluyendo Ucrania, todos los países del Mar Muerto, lo que hoy es Ucrania, que será finalmente absorbido por esta federación rusa y otros países que se van a unir y van a venir como una tempestad sobre Israel. Eso es lo que dijo. Y por lo tanto, volvemos al verso 14. Por esto el Señor Dios dice a God: cuando mi pueblo esté viviendo en paz, en esa falsa paz que van a vivir, tú te darás cuenta de ellos. Entonces vendrás del norte con tu poderoso ejército, con tu enorme y disciplinada caballería. Ocuparás su tierra como si fueras una nube. Es decir, por eso es la invasión más grande que jamás haya habido. Dice que vendrán como una nube. Esto, dice el verso 16, sucederá en el futuro distante. Yo te traeré, por eso Dios los va a traer allí. Yo te traeré contra mi tierra, y mi celo quemante será reconocido a través de la destrucción que provocaré por medio de ti. Es decir, a través de God, Dios causará una gran destrucción en el mundo. Imagínense los millones, miles de millones que morirán a partir de esa guerra. Tú eres aquel de quien hablé hace mucho tiempo a través de los profetas de Israel, diciendo que después de muchos años yo te traería para hacer guerra contra mi pueblo. Eso está diciendo Dios en el verso 17. Pero cuando tú vengas para destruir la tierra de Israel, despertará mi furia, porque en mi celo y en mi gran cólera yo prometo un gran temblor de tierra en Israel para aquel día. Es decir, cuando venga toda esta enorme invasión de millones de ejércitos, dice Dios, lo que primero va a hacer es generalmente lo que él hizo en muchas veces que Israel estuvo invadido en siglos pasados, por allá en tiempos bíblicos, que produjo temblores, que produjo estruendos, o que hizo caer, o que extendió el día, o que hizo caer piedras de granizo del cielo, como en los tiempos de Josué. En fin, dice Dios que otra vez va a traer aparentemente un fenómeno natural, que es que hará temblar la tierra de Israel. El verso 20 dice: entonces todo el que vive temblará de terror ante mi presencia. Las montañas se van a desmoronar, las rocas escarpadas se caerán, las murallas se vendrán al suelo, y lanzaré contra ti toda clase de terror, dice el Señor Dios, y pelearán todos ofuscados, incluso contra sus propios compañeros, contra sus propios hermanos. Es decir, en medio de esa confusión, producto de ese enorme terremoto que va a haber, en su confusión se van a atacar unos a otros, como en el pasado ocurrió, que terminaban los enemigos destruyéndose unos a otros. Verso 22,
Dice Dios, yo pelearé contra ti y todos tus aliados. Note que aquí está hablando de aliados. Y todos tus aliados con espada, peste, lluvias torrenciales, grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Así te mostraré mi grandeza y traeré mayor fama sobre mi nombre, y todas las naciones del mundo, para ese entonces, todas las naciones del mundo oirán lo que he hecho y sabrán que yo soy el Señor. Por eso, esto no ocurre después del milenio, sino antes. Esto ocurre en el tiempo de la gran tribulación, porque aquí, a partir de esta gran guerra de Gog y Magog, es que Dios se da a conocer a todas las naciones del mundo, distinto de aquella de Apocalipsis, que ya es al final cuando Dios ha sido rey sobre toda la tierra. Entonces aquí dice, y sabrán que yo soy el Señor. Y el capítulo 39 ya describe cómo será esa gran mortandad. Le dice Dios a Ezequiel que profetice contra Gog y dile, yo estoy contra ti, oh Gog, jefes de Mesé y Tubal. Yo te lanzaré y te conduciré contra la población en las montañas de Israel, trayéndote del distante norte, es decir, de la parte más distante del norte, de arriba, de Bielorrusia y demás, del norte. Yo arrancaré de tus manos las armas, los arcos y las flechas, y te dejaré desvalido. Dios le va a destruir todos los grandes arsenales de armas que ellos pensarán emplear contra Israel. Dios se las va a destruir. Eso dijo el verso 3 del capítulo 39. Y tus enormes ejércitos morirán sobre las montañas. Yo te daré a los buitres y fieras para que te devoren. Nunca llegarás a las ciudades. Es decir, su propósito que era exterminar a Israel, dice Dios, que no le va a permitir llegar a las ciudades importantes de Israel, sino que sobre los montes de Israel van a terminar todos. Nunca llegarás a las ciudades, caerás derrotado en los campos abiertos. Yo lo he decidido, dice el Señor Dios. Verso 6, también haré descender lluvia de fuego sobre Magog y sobre todos sus aliados que viven confiadamente. Es decir, Gog es el que va, el rey, el emperador, el que va a liderar todo este ataque contra Israel, trayendo toda esta cantidad de naciones y sus ejércitos, pero sus tierras, lo que es Magog, que es toda la parte de China, Corea, Norcorea, pues hablando, la parte asiática de Rusia, la parte norte de Rusia, y desde luego todos estos países conocidos como Mesé y Tubal, que van desde Turquía hacia arriba. Sobre todos ellos dice Dios que hará que también haré descender, verso 6, lluvia de fuego sobre Magog y sobre todos sus aliados que viven confiadamente. Es decir, cuando ellos ataquen estarán tan confiados que Israel es el único obstáculo que tienen para ellos apoderarse del mundo, y por lo tanto estarán confiados de una victoria segura y estarán muy tranquilos. Pero Dios no solamente destruirá sus tropas allí, sino que sobre ellos mismos va a caer el castigo. Sobre las costas, está hablando sobre todas esas costas del mar Báltico, como dijimos, del Caspio, del mar Negro y demás. Ellos sabrán que yo soy el Señor. Todos esos países, los que logren sobrevivir, se darán cuenta que el Señor es el verdadero Dios. Así se volverán aún más famoso, se volverá aún más famoso mi nombre entre mi pueblo Israel. No permitiré que sea mofado más. Y las naciones también sabrán que yo soy el Señor. Es decir, no solamente Israel va a saber que Él es el verdadero, que Jesús es el verdadero Señor, el verdadero Dios, sino que las naciones del mundo se van a dar cuenta que Jesús, ese que hasta hoy menosprecian mirándolo por allá, como por encima del hombro, es nada menos que el verdadero Dios y el verdadero Señor de Israel,
y el verdadero Dios universal y el Dios de la iglesia hoy. El Santo de Israel. El día, verso 8, el día de juicio vendrá. Todo sucederá tal como yo lo he declarado. Es decir, lo que va a pasar tal como Dios lo ha descrito en ese capítulo 38 y en este capítulo 39. Está diciendo el verso 8, todo acontecerá tal como yo lo he declarado. Es decir, no le faltará ni le sobrará nada. La gente de las ciudades de Israel saldrán y levantarán todas las armas que ustedes perdieron en las batallas, los escudos, la espada, es decir, todo ese gran arsenal de armas que habrán traído desde diversos lugares para arrojarlos contra Israel. Todo eso, Israel, en todos esos países vecinos de Israel, donde van a quedar dispersos toda esa cantidad de armamento, va a estar Israel recogiendo toda esa cantidad de armas por 7 años. Eso dijo el verso 9. Serán 7 años que se va a gastar Israel recogiendo todo ese enorme arsenal de armas que quedarán por millones dispersos en todo ese escenario de guerra que no solamente son los montes de Israel, sino los países vecinos donde se van a concentrar todas estas tropas. Por 7 años, dijo el verso 10. Los estarán tratando de destruir por 7 años, de deshacerse de todo ese material bélico. Y luego dice el verso 11, yo haré una enorme sepultura para Gog y sus ejércitos en el valle de los viajeros, al oriente del mar muerto. Bloquearé el sendero de los viajeros, allí Gog y todos sus ejércitos serán sepultados. Es decir, la fosa común más grande jamás hecha en la historia de la humanidad para sepultar más personas juntas uno sobre otro, será hecha allí en las cercanías del mar muerto. Y dice, y sabrán y cambiarán el nombre del lugar, que hoy es el mar muerto, al valle del ejército de Gog, es decir, hasta el nombre se le va a cambiar a esa zona. Se necesitarán 7 meses para que la gente de Israel le dé sepultura a los cuerpos. Imagínense, 7 meses empleando la maquinaria, las máquinas más avanzadas, los sistemas de transporte más avanzados, para recoger cadáveres en todos esos países vecinos y aún en los propios montes de Israel. Hay que advertir que lo que dijimos atrás, ninguna ciudad de Israel va a ser tocada. Dios no permitirá que ninguna ciudad poblada de Israel sea tocada en esta gran invasión. Caerán en los montes, caerán en las partes despobladas y desde luego en todos los países vecinos que van a ser el escenario de esta enorme destrucción. Todos en Israel ayudarán, imagínense, 7 meses recogiendo cadáveres de esa enorme destrucción, porque será una victoria gloriosa para Israel en aquel día, cuando yo le muestre mi poder, dice el Señor. Con esto, con esta gran guerra, es que se desata lo peor de la gran tribulación, porque cuando estos ejércitos caigan, entonces van a reaccionar los países de Occidente, que no dijeron nada cuando vino toda esta gran federación, o por incapacidad, o por miedo, por lo que sea, se quedaron quietos cuando vino este poderoso ejército de todas estas potencias enemigas de Israel, con China a la cabeza, con Rusia a la cabeza, con demás países vecinos y potencias a la cabeza. Occidente se habrá quedado quieto, pero cuando todos estos terminen destruidos y muertos, y ya no haya una potencia Rusia ni China que desafíe a Occidente, entonces Occidente reclamará como suyo el mundo y pondrá las condiciones. Entonces aquel hombre pacífico que el mundo occidental había conocido, incluyendo Israel, se convertirá
o descubrirá su rostro y les mostrará su verdadero rostro, de que es el gran monstruo del tiempo final, el hombre de pecado, el hijo de perdición, conocido como la bestia, y intentará, ya que aquellas gran federaciones de reinos no pudo destruir a Israel, intentará este malvado hacerle la última guerra a Israel, buscando exterminarlos y perseguirlos. La ciudad de Jerusalén va a ser partida, se le va a entregar, se va a crear el Estado palestino, y la mitad de la ciudad de Jerusalén se le va a entregar como capital a ellos, a ese Estado palestino, y solamente Israel va a poder habitar la mitad, la parte occidental de Jerusalén. En fin, todo esto va a pasar en el templo que para aquel entonces tendrán construido los judíos en Jerusalén. Este se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 en adelante. Este malvado. Y este malvado, ¿dónde va a desencadenar? A ese sí va a desencadenar en la famosa guerra de Armagedón, que es convocar de nuevo las naciones de Occidente y de otras partes del mundo que hayan logrado sobrevivir para una gran batalla, ya no contra Israel, sino contra el Señor. Apocalipsis capítulo 17, 14. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero ese capítulo de Armagedón lo veremos en la próxima edición de la Escuela de Jesús. Por hoy hemos llegado al final de este capítulo, que espero que para ustedes haya sido de mucho interés. Para mí lo es demasiado, pues estamos hablando del evento de guerra más grande de toda la historia de la humanidad. Es el evento de Gog y Magog. Vamos a orar. Entre tanto, usted tome sus decisiones. Mire, todo esto que estamos viendo está aquí en la palabra de Dios, no es un invento. Como ven, nosotros desde aquí, muy humildemente, le ponemos a usted en contexto, con los documentos, con la historia, con los eventos que usted conoce y que son de dominio público. Y lo ponemos y lo confrontamos todo eso con la Biblia, para que veamos que lo que ocurre en el mundo no es nada extraño a lo que la Biblia ya ha dicho desde hace miles de años. Ahí escucharon ustedes a nuestro hermano Antonio Restrepo. Qué tremendo estudio, impresionante. Dos cosas voy a anotar ya en el cierre. La primera, ustedes notaron cuáles son las naciones que se van a confederar, que se van a unir. Es el ABC, o sea, creo que todo estudioso de la Biblia, así medio haya estudiado la Biblia, sabe cuáles son los enemigos de Israel. No son nuevos, esos son los enemigos de Israel. Lo nuevo es que ahora es Petro también enemigo de Israel. Ay, Cristo. Y por último, allí vieron ustedes cómo terminan los enemigos de Israel. ¿Cómo van a terminar? Sería bueno que alguien de la bancada del señor Petro o de muchos idólatras que lo siguen, que son supuestamente cristianos, entre comillas, son supuestamente cristianos, sería bueno que le leyeran al señor Gustavo Petro y le dijeran: señor Petro, mire cómo han terminado a lo largo de la historia todos aquellos que se han metido con Israel. Y mire cómo van a terminar en el futuro todos aquellos que se levanten contra Israel. O que eche una miradita para la casa de su vecino Hugo Chávez, que ya es historia, que también se levantó contra Israel. Que Dios tenga misericordia de Colombia. Colombia, tierra querida, Dios tenga misericordia de ti. Que no venga juicio sobre Colombia, porque su gobernante se está declarando enemigo de Israel y está convocando un ejército que está por levantarse. Dios tenga misericordia de nosotros los colombianos, que amamos a Israel, porque Israel sigue siendo y será el pueblo de Dios. Y Dios va a destruir a todos sus enemigos. Dios te bendiga.